Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Ignacio Reyes, yo soy anestesiólogo, especialista en dolor. Y pues bueno, la idea es el día de hoy hacer un recordatorio al respecto de una situación que todos nos enfrentamos, pero que la realidad es que no nos gusta. Cuando nos llaman después de las 10 de la noche que el paciente que acaban de operar tiene dolor y pásale esto y pásale lo otro, pues termina siendo realmente una situación bastante compleja. Y pues bueno, vamos a abordar un poquito al respecto de la causa del dolor posoperatorio y algunas estrategias para su afrontamiento. La intención de esta charla es más una interacción, ¿no? Estamos aquí para aprender, entonces si tienen algún tema particular, alguna duda respecto de los manejos, alguna forma en la cual ustedes hayan tenido éxito que quisiéramos compartir o indagar al respecto de esto, pues bueno, este es el mejor foro entre amigos siempre. Vamos a hablar al respecto de unos puntos muy particulares sobre la clasificación del dolor y por qué no todo es una receta de cocina como nos enseñaron en la residencia, ¿no? Realmente los pacientes todos responden diferente y no todos deberían de ser manejados de la misma forma. Hablando del dolor, vamos a abordar algunos puntos que son la temporalidad, algunos síndromes dolorosos y la causa, ¿ok? En la temporalidad vamos a hacer dos grandes definiciones, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es el dolor que se asocia a una lesión, ¿de acuerdo? El paciente tiene una fractura, tiene un accidente, es operado, tiene una quemadura y dependiendo de la intensidad de la agresión, pues obviamente va a ser generalmente la intensidad de dolor. No todos somos iguales y no todos expresamos el dolor en la misma intensidad. Personalmente, yo soy muy poco tolerante al dolor en comparación a otras personas, entonces esta situación de la temporalidad antes se tenía un tiempo, es decir, un tiempo número. Después de 3 meses se consideraba dolor crónico, antes de 3 meses es dolor agudo, pero no es el mismo tiempo que tarda en cicatrizar un paciente, por ejemplo, un adulto joven sin ninguna patología que es operado de una artroscopía por deporte, por una lesión deportiva, a un paciente de 70 años con diagnóstico oncológico, diabético, cardiópata. Entonces, la temporalidad del dolor va relacionado a la curación de la enfermedad, es decir, si el paciente es operado, termina su proceso de cicatrización, se rehabilita y posterior a eso persiste el dolor, se considera dolor crónico, ¿ok? Todo el dolor que quede más allá del tiempo de recuperación de la causa que lo generó es ahora considerado dolor crónico más allá del tiempo, ¿ok? Del tiempo en número. Entonces, sobre los órganos afectados, y esto yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros, los algólogos, nos encargamos de transmitir al resto de los colegas, es que las causas del dolor son ocasionadas por sistemas diferentes y por lo mismo deben de ser tratados de forma diferente. El dolor somático es el dolor que es ocasionado o que es generado por afectación en los músculos, ligamentos, pieles, tejidos, cápsulas. Es el dolor que es muy bien localizado, bien definido, que se asocia generalmente a una lesión grande, un dolor grande, una lesión pequeña, un dolor pequeño. Es un dolor que el paciente puede perfectamente localizar o identificar. El dolor visceral, puesto que es relacionado a las cápsulas, al peritoneo, al omento, estas estructuras tienen demasiadas terminaciones nerviosas y una misma terminación nerviosa le lleva la sensibilidad a diferentes áreas. Entonces, es precisamente por eso que el dolor cólico, por ejemplo, no es un dolor muy fácil de identificar. El cólico renal, el dolor, por ejemplo, de dispepsia, es un dolor que no pueden identificar tan puntualmente como un esguince, por ejemplo. Y el dolor neuropático es una de las situaciones que es ocasionada por dos cuestiones. Una es alteración en la función, es decir, cuando el nervio no está trabajando bien, o una alteración en la estructura, cuando se lesiona intencionadamente, traumáticamente, quirúrgicamente, una estructura nerviosa. Entonces puede haber una lesión como tal o puede haber una disfunción, el nervio estar perfectamente bien pero no funcionar. Entonces, si todo fuera así en estas tres familias, realmente no sonaría tan difícil manejar el dolor. El gran problema es que generalmente los pacientes no leen fisiología, entonces vienen con nosotros con dolores mixtos. La lumbociática es el mejor ejemplo, es el paciente que tiene el dolor en la región lumbar con una distribución ardorosa hacia la pierna, hacia la nalga,
que en algunas ocasiones llega hacia el pie, por ejemplo. Entonces, este dolor combinado es lo que torna complejo, pues porque tenemos que tomar decisiones entre cuál sería la mejor alternativa para los pacientes, ¿no? Y hablando sobre causalidad, hay dos grandes familias, ¿no? El dolor oncológico y el dolor no oncológico. Todo lo que tenga relación al cáncer o a sus tratamientos es considerado como dolor oncológico. El dolor por la cirugía, el dolor por la radioterapia, el dolor por la quimioterapia, cae dentro de la familia del dolor oncológico. Afortunadamente, hoy en día la cirugía oncológica es una cirugía estéticamente más avanzada, pero quirúrgicamente no deja de ser un procedimiento muy cruento. Entonces, las cirugías oncológicas, en el sentido de tratar de eliminar la mayor cantidad de tumor posible, pues en algunas ocasiones tienen que cortar nervios, tienen que cortar suficiente tejido muscular, y el paciente, aun y a pesar de ya no tener cáncer, puede tener dolor posoperatorio. Entonces, la cirugía oncológica es una situación que debemos de considerar como una asignatura pendiente, ¿no? No es suficiente con que el paciente ya no tenga cáncer, sino que también tenga una calidad de vida. Hay en la familia de dolor no oncológico. Y aquí quisiera hacer una diferencia. El paciente con cáncer puede tener también dolor no oncológico. Entonces, no es esto que normalmente les comentamos a los pacientes, es que por cáncer puede tener una lumbalgia, el paciente con cáncer puede tener una neuropatía, puede tener herpes, puede tener cualquier otra enfermedad. Entonces, el paciente oncológico puede tener dolor no oncológico y puede ser manejado, ¿sí? Y mejorar su calidad de vida, invariablemente de que tenga cáncer. Entonces, esta es la situación que quisiera también comentarles, ¿no? El indagar un poquito más al respecto de la causal del dolor que el paciente con cáncer pudiera tener, nos hace hacer una diferencia en el tratamiento. Y pues bueno, hablando del dolor, un gran porcentaje de pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. El dolor agudo posoperatorio, el dolor posoperatorio es un dolor que honestamente no debería de existir, porque si nosotros hacemos una incisión, programamos al paciente para una cirugía, separamos unos tejidos, colocamos una prótesis, cualquier situación que hayamos planeado y realizado en el paciente, se sobreentiende que va a ser un proceso inflamatorio y el paciente va a tener dolor en mayor o en menor intensidad, y nosotros no deberíamos de esperar a que el paciente tenga dolor para darle medicamento analgésico. Nosotros deberíamos tener la obligación de prever que esto va a suceder en mayor o menor medida y dejar una analgesia programada y dejar rescates en caso de que no fuera suficiente. No estoy diciendo que vayamos a matar hormigas a balazos, pero sí deberíamos de considerar el manejo del dolor posoperatorio específicamente para los pacientes, porque no todo el dolor posoperatorio se resuelve en la semana o al momento de retirar los puntos. Un gran porcentaje de pacientes de su condición que se haya resuelto. El paciente con reemplazo total de rodilla, el paciente con una artroscopía complicada, el paciente con una fractura compleja, son pacientes que no están exentos de tener dolor posoperatorio crónico, dolor posquirúrgico crónico. Y una de las mejores formas de evitar que ese dolor se cronifique es manejarlo adecuadamente en el agudo, ¿sí? Si el paciente está bien controlado durante la primera semana, es muy probable que el paciente no tenga o no desarrolle dolor crónico. ¿Okay? Tenemos una semana de tiempo o de gracia para poder controlar el paciente y que no es crónico. Cuando empieza a tener cambios estructurales, las terminaciones nerviosas, es ahí donde estoy quitando una gasa, no debería tener dolor si le estoy, si está cayéndole agua, si se está poniendo la calceta. Esto no debería de ser doloroso. Esto ya está hablando de un cambio en la respuesta de esa terminación nerviosa. Esta plasticidad, esta modificación la hace el cuerpo con la intención de proteger esa zona. Es decir, tenemos la capacidad de diferenciar calor, frío, presión, hormigueo, todas las sensaciones las podemos diferenciar. Cuando el cerebro interpreta todas las condiciones que hace para proteger esa zona, ¿de acuerdo? Pero en la intención de protegerlo hace un daño. ¿Por qué? Porque el paciente no se puede cortar las uñas, no puede pisar, no puede tomar una calceta, no puede hacer ningún movimiento porque todo traduce como dolor. Y es ahí donde los pacientes, espero que no los tengan,
que solamente los hayan escuchado, desarrollan condiciones tan devastadoras como el síndrome de dolor regional complejo. No sé si alguna vez lo hayan visto en algunos de los pacientes. Pacientes que tienen condiciones que realmente tienen atrofia completa, tienen alteraciones subomotoras y que cualquier estímulo que reciba esa extremidad es doloroso. Y es de las cosas más complicadas que nosotros podemos tratar en dolor crónico. Un gran porcentaje de pacientes son sometidos a procedimientos quirúrgicos mayores y un porcentaje nada despreciable, del 10 al 15% de los pacientes, van a presentar dolor crónico. Entonces, esta es la diana que nosotros debemos tratar de evitar que suceda. ¿Okay? No todos los pacientes van a tener esta condición. Hay características particulares que pudiéramos nosotros prever y hablar al equipo. Si ustedes tienen características, si el paciente es un consumidor de sustancias, el paciente tiene mal control de su enfermedad, no sigue las indicaciones, pues ponemos este paciente tiene muy pocas probabilidades de tener un descontrol del dolor. Este es el ajeno, el que no es propio. Si fuera un dolor que tuviera, tratar de controlarlo lo más rápido que se pueda. Entonces, al no ser un dolor, porque lo acabo de operar, ¿sí? La realidad es que no debería de ser así. Es normal que tenga un proceso. Entrar a quirófano involucra también una descarga adrenérgica muy importante que implica que la percepción del dolor sea mayor que la que realmente es. Modificaciones en el sistema de los pacientes. El manejar te voy a dejar toda una comida, pero no vas a poder comer nada, ¿no? Entonces, esta parte de tener una herramienta y no usarla, pues es algo que tampoco deberíamos de utilizar. Dosis única epidural o subaracnoidea en las cirugías teóricamente rápidas, pero no solamente se trata de la cirugía, sino del postquirúrgico. Y hablando de esto, el dolor postoperatorio. Y la analgesia por razón necesaria, ¿no? Vamos a dejarle medicamento en caso de que tenga dolor. Lo acabas de operar, ¿verdad? Va a tener dolor, o sea, ¿por qué el paciente necesita que le duela? O sea, tener esta experiencia desagradable para que hagamos algo, ¿de acuerdo? Entonces, debería de tener el paciente posoperado una analgesia con horario o una analgesia en infusión y dejar rescates en caso de que sea insuficiente, pero esto no es por razón necesaria. Tiene una base de analgesia y dejamos extras en caso de que lo requiera. De esa manera el paciente está cubierto. ¿Ok? Pues bueno, ¿cómo vamos a evaluar? Hay muchísimas escalas y no vamos a entrar al respecto de esto. Deberíamos… es mucho más fácil cuando lo hacemos de una forma objetiva, ¿sí? Del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Entendiendo que 0 es que no existe dolor y 10 es el peor dolor que has tenido tú en tu vida. No es yo y no es más que el paciente, ¿ok? Entonces, si para él es 10, es 10. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor esto es lo más doloroso que ha tenido en su vida. Y en base a esa respuesta tenemos que actuar, ¿ok? ¿Cuál es el desafío? Pues el desafío es encontrar el punto medio entre la eficacia, los efectos adversos y la seguridad. ¿Okay? No, como les dije al principio, no se pretende matar hormigas a balazos, no se pretende darle a todos los pacientes opioides de un inicio. Tenemos que evaluar a los pacientes en base a la intensidad de dolor, al tipo de cirugía, a las características de los pacientes y precisamente por eso se diseñó una escala que ya tiene más de 30 años, que es la escala, la escalera analgésica de la OMS. Y esta escalera es bastante sencilla, pues porque como cualquier escalera nos sirve para subir y para bajar. Si el paciente tiene dolor leve, estamos en el primer escalón y utilizamos AINES. Podemos utilizar el AINE que nosotros podamos tener a la disponibilidad, que conozcamos cómo funciona. Podemos utilizar adyuvantes o no, es decir, si el paciente aparte de tener dolor tiene una contractura muscular, le podemos dejar AINES más un relajante muscular. Si el paciente tiene dolor y aparte tiene distensión abdominal, le podemos dejar un AINE más un antiespasmódico, por ejemplo. Si el paciente tiene dolor y aparte está ansioso, pues le podemos dejar un ansiolítico y aparte un AINE. Entonces, a esto me refiero con adyuvantes. Si está muy inflamado, podemos dejarle un esteroide también. Entonces, esto es los adyuvantes. No son analgésicos por sí, pero ayudan a la condición que el paciente tiene. Por eso son adyuvantes. Entonces, solamente van a pasar dos cosas, que el paciente mejore o que no mejore. Si mejora, continuamos así. Si el dolor baja, reducimos la dosis. Si el dolor desaparece, eliminamos la analgesia. Si no mejora, pasamos al siguiente escalón. Y el siguiente escalón
son opioides menores más adyuvantes. En este escalón, en el segundo escalón, podemos utilizar opioides menores, pero también podemos utilizar AINES. Ya hay presentaciones comerciales donde vienen combinados o los podemos utilizar por separado, ¿ok? Si el dolor mejora, regresamos al primer escalón, si desaparece lo eliminamos y si no, pasamos al tercero, que son opioides mayores, ¿ok? Entonces, los opioides mayores como buprenorfina, morfina, metadona, oxicodona, cualquiera de los que tengamos a la mano, fentanilo inclusive, su fentanilo pueden ser, en el caso de que no mejoren. Y también para atrás, cuando el dolor va disminuyendo, estamos obligados a reducirlo porque cuando ya se controla el dolor y continuamos con la misma dosis, el paciente, volvemos al mismo ejemplo del segundo piso de periférico, va a empezar a desarrollar efectos adversos. ¿Ok? Le iba muy bien y empezó a desarrollar náusea. Pues no es que el medicamento le esté empezando a hacer efecto, sino que ya no necesita tanta dosis, entonces necesitamos bajarle la dosis. Y en el cuarto escalón está el intervencionismo, ¿ok? Cuando el paciente no mejora, se le pueden hacer bloqueos, denervaciones, radiofrecuencias, colocaciones de bombas intratecales, neuroestimuladores medulares, muchísimos otros procedimientos que hacemos en el intervencionismo avanzado que pueden mejorar a las condiciones de dolor persistente, refractario a todos los tratamientos que se le han hecho antes. Ok, entonces, esta era la intención original, ¿no? Una cosa a la vez, pero realmente no es así como funciona en todos los pacientes. Entonces, deberíamos enfatizar la necesidad de seleccionar la potencia del analgésico de acuerdo a la intensidad de dolor. Si el paciente tiene una fractura expuesta y le ponemos 30 miligramos de ketorolaco en urgencias, realmente no le va a hacer nada. Entonces, ahí tendríamos que ser mucho más agresivo y es precisamente por eso que utilizamos ascensores, ¿sí? Dependiendo de la intensidad del dolor, dependiendo de qué tan rápido quiero llegar a un punto, pues entonces deberíamos utilizar otro tipo de medicamentos o combinaciones farmacológicas. La analgesia multimodal se trata de eso, se trata de que si nosotros hicimos una incisión quirúrgica, pues entonces va a tener dolor en esta herida. Si separamos los tejidos y hicimos algún procedimiento interno, pues entonces va a tener dolor en toda la estructura nerviosa que estamos trabajando. Sería conveniente infiltrar la herida, hacer un bloqueo, dejarle un AINE, dejarle un esteroide, movilizarlo, mandarlo a rehabilitación. Es decir, tendríamos que atacar el problema desde diferentes aristas para tener una mejor respuesta y no solamente utilizar dos medicamentos de la misma familia. Entonces, la analgesia multimodal es simplemente eso, utilizar varias herramientas que actúan en diferentes niveles para tener una mejor respuesta. ¿Okay? El objetivo es encontrar este punto en medio entre la efectividad y los efectos secundarios. ¿Okay? Entonces, podemos utilizar AINES, opioides y adyuvantes. Esto puede ser un abordaje multimodal, pero también tenemos otra alternativa que hoy en día es bastante común. Yo espero que muchos de sus anestesiólogos o ustedes mismos lo utilicen, que es la anestesia regional. Podemos identificar las estructuras nerviosas y ayudarle al paciente desensibilizando esa región por un tiempo. Entonces, la analgesia multimodal hoy en día, el ultrasonido, al menos para algología y anestesiología, es el estetoscopio de nuestra era. Realmente, y sobre todo en la cirugía de ortopedia, es un infalible, ¿no? Hay muchísimos estudios, no vamos a ahondar al respecto de todo lo que hay al respecto del dolor posoperatorio, solamente quiero explicarles que hay guías de manejo donde hay protocolos específicamente diseñados para el tipo de cirugía y todas son sugerencias. No estamos obligados a manejarlos todos, nuestra población, somos chiquiteros, ocupamos menos dosis que los europeos, menos dosis que los americanos. Entonces, las guías mencionan 900 miligramos de gabapentina para inicio de los pacientes. Les damos 150 miligramos y se duermen 8 horas. Entonces, no necesitamos tantas, pero pues si no las empezamos a usar, no vamos a saber cuál va a ser la dosis que requiere para nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, hablando de los AINES, ¿no? Vamos a empezar desde las bases, back to the basics. Entonces empezaremos explicando esta familia. Es un grupo de fármacos que funcionan como antiinflamatorios, como analgésicos o como antipiréticos. Tienen diferentes efectos positivos. Y el mecanismo farmacológico, que es lo único que les voy a explicar de farmacocinética, es que inhiben a la ciclooxigenasa, que es una enzima que se libera cuando hay un proceso inflamatorio. También está presente en algunos tejidos, pero no nos vamos a meter en ese punto el día de hoy. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, dentro de la analgesia con los AINES, el dexketoprofeno,
como poner un ejemplo, ¿ok? Y el dexketoprofeno es una sal derivada del ácido propiónico, es la forma activa del ketoprofeno. Entonces, si nosotros seleccionamos dexketoprofeno en vez de ketoprofeno, el inicio de acción va a ser mayor porque esta ya es la sustancia activa, ¿ok? No necesita demorar en desdoblarse para tener efectividad. Es un AINE no selectivo, entonces al ser no selectivo tiene menos efectos gastrointestinales, entonces, y tiene menos actividad antipirética. Si el paciente tiene fiebre, no es la mejor opción, pero si el paciente tiene un proceso inflamatorio y dolor, pudiera ser una alternativa bastante buena. ¿Ok? Es más potente, es el isómero S, la dosis máxima de esta sal es 150 miligramos al día por vía intravenosa, que existe esta presentación, y 75 miligramos al día por vía oral. ¿Okay? Las características de absorción es bastante rápidas, se une a proteínas de una forma muy importante, entonces esto da la ventaja de que no está libre, como les explicaba en el ejemplo inicial, es un medicamento seguro que se adhiere a las proteínas. Entonces, es muy poco probable que el medicamento circule teniendo más riesgo de desarrollar efectos adversos y se elimina por el riñón. Entonces, las indicaciones es en el dolor agudo posoperatorio, en cefaleas, en dolor dental, por ejemplo, en afectaciones del sistema urinario, en dismenorreas o cólicos menstruales. Al tener todas estas características es una analgesia bastante versátil. ¿Okay? Puede ser administrado por vía oral o parenteral. Esto les da la ventaja que si la sal IV les funcionó, podemos mandar al paciente con el mismo medicamento a casa. Entonces no tendríamos por qué exponer al paciente de que no lo hemos usado y probablemente no le vaya a servir. Es un efecto ahorrador de opioides. Al disminuir el proceso inflamatorio, el paciente va a requerir menos narcóticos en casa. Entonces, el adicionar un opioide con un no opioide siempre es positivo porque disminuimos las dosis de los dos. Es decir, en vez de darle 200 miligramos de tramadol, si agregaríamos dexketoprofeno, probablemente el paciente con 50 miligramos pudiera ser suficiente, o tal vez menos. Está aprobado, obviamente, por las agencias europeas y la eficacia se mantiene sostenida debido a la alta afinidad a las proteínas por 8 horas, demostrado. Se necesitan menos dosis precisamente por esta cuestión, entonces esta es una de las alternativas que se puede utilizar. La biodisponibilidad que tiene es muy rápida, entonces esto también les ayuda inclusive como rescates. Si el paciente tiene dolor, pueden utilizar esta alternativa terapéutica para mitigar el dolor en vez de que utilicen de nuevo, imaginemos que el paciente ya estaba dado de alta y en el momento del traslado y lo demás tiene dolor, podemos utilizar dexketoprofeno por vía oral y vamos a tener un control analgésico bastante eficiente. Hay muchísimos estudios que les vamos a dejar seguramente en manos del comité por si los quieren revisar al respecto de la efectividad, de la eficacia analgésica del dexketoprofeno versus otros AINES. Lo que deben de saber es que es un medicamento que es efectivo, que es seguro y que es estable. Entonces, esto les da la seguridad de que puede ser utilizado en pacientes en la mayoría de las condiciones. Hay algunas situaciones que deberíamos de considerar como todo, obviamente no es para todos. El paciente con insuficiencia hepática de leve a moderada, la dosis máxima es de 50 miligramos al día en vez de 75, entonces no baja mucho. Con insuficiencia renal de aclaramiento medio, la dosis es también de 50 miligramos y en los pacientes de edad avanzada por arriba de los 75 años también la dosis máxima recomendada son los 50 miligramos. ¿Okay? ¿Qué tenemos que saber? Es lo que les decía siempre, cuando utilicemos un veneno tenemos que conocer el antídoto. Entonces, si utilizamos un medicamento, deberíamos de conocer los posibles efectos adversos por si se llegan a presentar. Entonces, náusea, vómito, dispepsia, hablando del parenteral, dolor en lugar de la inyección. Esto es una de las cosas que más se quejan los pacientes cuando utilizan el ketoprofeno intramuscular. La sequedad de boca, la fatiga son poco frecuentes y alteraciones en las funcionalidades hepáticas es muy, muy raro y sobre todo son los pacientes susceptibles, ¿no? Bueno, entonces, esto es la visión desde un punto de vista muy panorámico del dolor posoperatorio, ¿ok? El dolor es solamente la punta del iceberg, tenemos que manejar otros factores importantes en el paciente y esto involucra que trabajemos más la relación médico-paciente.
Obviamente las cuestiones emocionales, el insomnio, la ansiedad, la depresión, las expectativas, la rehabilitación, son situaciones que vienen por debajo del dolor o son los que empujan realmente que el dolor no mejore. Entonces, si trabajamos estas cuestiones, vamos a mejorar mucho la calidad y la satisfacción del paciente en el posoperatorio. Entonces, se puede utilizar, hablando de esta, muchas de las preguntas cuando doy este tema, es entonces ¿qué utilizamos? Yo utilizaba diclofenaco y metamizol. Podemos utilizar un AINE y paracetamol, porque el paracetamol no está dentro de la familia de los AINES, ¿ok? Entonces, podemos utilizar un AINE y paracetamol siempre y cuando no existan contraindicaciones cardiovasculares o hepáticas, ¿ok? Podemos utilizar neuromoduladores, en el caso de que el paciente tenga disestesias, alteraciones, hormigueos o este tipo de síntomas. Podemos utilizar ketamina, esto será parte del manejo del anestesiólogo, y las infusiones endovenosas de lidocaína también cuando el paciente pudiera tener un proceso o durante la cirugía nosotros hayamos identificado que estuvimos ahí trabajando mucho en una zona cerca de un nervio. El paciente puede tener una neunomnesis, entonces el paciente va a tener mucha incomodidad radicular y la lidocaína intravenosa en las primeras 24 horas es bastante efectiva para evitar tener un daño, ¿ok? Entonces, la recomendación es que no subestimemos el dolor del paciente. Tenemos que estar al pendiente no solamente de que el proceso quirúrgico fue un éxito, sino que la recuperación del paciente debería de ser igual. Debemos descartar la causa quirúrgica, es decir, no a todos los pacientes con dolor vamos a inmediatamente ponerles una analgesia, tenemos que evaluar el llenado capilar y todo lo que ustedes van a saber, no les voy a decir cómo hacer su trabajo, pero debemos estar seguros que no amerita una reintervención. Debemos de verificar la administración adecuada del tratamiento, es decir, que el medicamento haya sido administrado de la forma correcta y a la dosis correcta. Si el paciente es candidato a que se bloquee, podemos utilizar esta estrategia, podemos pedirle a nuestro equipo de anestesiología que lo haga, ajustamos la dosis de los opioides o de los rescates en base a la necesidad de los pacientes, para arriba o para abajo, como les dije al inicio, ¿sí? Y estamos obligados a reevaluar a los pacientes, ¿ok? No porque ya tiene el plan de manejo significa que le deba de funcionar. Y en el caso de que no mejore, siempre estamos a su disposición. Algología es un servicio de apoyo. Muchas de las veces el temor a los médicos tratantes de enviar a los pacientes a dolor, sobre todo cuando hablamos de musculoesquelético, que somos todos los que estamos aquí, el temor es de que pues ya no va a venir el paciente conmigo, y la realidad es que no, nosotros controlamos el síntoma y lo regresamos a sus médicos tratantes, porque al final nosotros no somos médicos tratantes, nosotros somos interconsultantes, entonces no nos dedicamos a quedarnos con los pacientes. Ustedes son los dueños de los pacientes y nosotros les vamos a ayudar a que su paciente esté mejor. Perfecto. Pues bueno, las conclusiones de esto es generar que las pautas de dolor es realmente lo más importante para la satisfacción del paciente. Y si un paciente le va bien, ustedes van a tener más trabajo. Si un paciente le va bien, es la mejor carta de recomendación que pueden tener. Y el adecuado control del dolor puede ser la diferencia entre que el paciente vuelva con ustedes o no. Y eso depende realmente del interés que tengamos en el manejo, individualizar la terapia de los pacientes y meter un poquito más la mano en la recuperación y en cuándo iniciamos la rehabilitación y lo demás que el paciente vaya requiriendo. Pues hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Estos son algunos ejemplos de otros colegios. Solamente quiero que vean, o sea, estos son capturas reales, ¿no? El paciente es sulindaco, más paracetamol, más diclofenaco, ¿no? Más ketorolaco, más diazepam, o sea, y tramadol, al mismo paciente. Otro ejemplo. ¿Sí? ¿Y está malo? Bomba elastomérica, 6 ampolletas de lisina más 6 ampolletas de ketorolaco para este paciente. Harman más ketoprofeno más ketorolaco, ¿ok? Entonces, realmente esto es lo que estamos tratando de evitar. Si queremos que al paciente le vaya bien, debemos utilizar diferentes estrategias, ¿ok? Gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Ignacio. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario para el doctor antes de continuar. Doctor. ¿Usted tiene experiencia con el uso de la lidocaína intravenosa?
Sí, doctor, la utilizo bastante. La lidocaína intravenosa la utilizamos en el dolor agudo con predominancia neuropática. El paciente que tiene dolor en el posquirúrgico, que tiene una sensación ardorosa, quemante, de descargas eléctricas, utilizamos la lidocaína. Normalmente la dosis de inicio es de 1 a 2 miligramos por kilo y se utiliza en una infusión por 4 horas, nada más. Si el paciente tiene como antecedente algún trastorno del ritmo cardíaco, esa sería una de las cuestiones que no es recomendable utilizar la lidocaína, porque también es un antiarrítmico, si lo recordamos. Entonces, si el paciente tiene un bloqueo, tiene un MOVIX 2, este paciente no es el mejor candidato para la lidocaína, pero sí la utilizo y la verdad es que les va muy bien. ¿Esa sería una contraindicación? ¿Cuáles serían los efectos colaterales? Cuando a la dosis que le estoy comentando, realmente, digo, todos somos diferentes, no es tan frecuente que tengan efectos colaterales. Lo que nosotros vemos con mayor frecuencia antes de tener una catástrofe con lidocaína, el paciente tiene una sensación de sabor metálico en la boca y empieza a tener un cierto letargo, ¿ok? Eso es lo que normalmente vemos en el paciente cuando la dosis le quedó o el paciente es muy susceptible a la lidocaína. Y de ahí, obviamente, o sea, el paciente puede convulsionar y tener muchísimas complicaciones, ¿verdad? Pero antes de que desarrollen esto, general, o sea, el primer síntoma de que estamos llegando a una dosis que no es la adecuada para ese paciente es el sabor metálico en la boca. Gracias, doctor. ¿Algún comentario de los compañeros columnólogos? Sí, No. sí. Juntos. En relación a la lidocaína en parche, ¿cuál sería su experiencia? Es utilizada para el dolor neuropático localizado. Es decir, tienes un paciente que tiene en la herida quirúrgica o en una región dermatómica específica, es decir, tiene un dolor, una meralgia en la cara lateral alrededor del trocánter, le pones un parche de lidocaína, no tienes los efectos intravenosos y es de absorción específicamente sobre esa región. Entonces es ahí donde utilizamos la lidocaína en parche. Es dolor neuropático, ardoroso, calambres, descargas, hormigueo, todo ese tipo de síntomas incómodos, pero localizado, ¿sí? Que no es radicular dermatómico completo, porque no le vas a parchar la pierna con parches, ¿no? Lo máximo que puedes utilizar son 2. Esa es la indicación del parche de lido. Gracias. ¿Y el tiempo, doctor, de uso? Realmente es un medicamento que en México es reciente. Hay reportes donde se utiliza la lidocaína en parches por meses, ¿sí? Realmente, si la sintomatología persiste, lo que debes de hacer es buscar que tenga un atrapamiento o alguna otra cuestión. No vas a dejar al paciente parches de lidocaína para tapar el hoyito permanentemente. La recomendación es que si el paciente lo utilizas más de 2 meses y al momento de quitárselo persiste el síntoma, la recomendación, al menos lo que nosotros hacemos cuando llegan con nosotros, les mandamos a hacer un ultrasonido musculoesquelético de la región dolorosa. Muchas de las veces encontramos neuromas o fibrosis perineurales y hacemos hidrodisecciones en el trayecto nervioso para liberar esa compresión y mejoran mucho los pacientes. La realidad es que si lo utilizas más de 2 meses, deberías de buscar por qué persiste ese dolor neuropático localizado. Ahora, ahí, doctor, en ese tipo de casos, ¿tiene algún valor la epiduroscopía para hacer una aderolisis? Sí, bueno, ya estamos hablando de dolor espinal en este caso, ¿sí? Sí, claro, la epiduroscopía es una herramienta que utilizamos bastante en el canal congestivo o en el canal estrecho. Personalmente he tenido muy buenos resultados en estos casos. Es una técnica operador dependiente, depende mucho también del volumen, de la cantidad y de la presión. La recomendación es hacerlo con manometría, no es como meter líquido a la vejiga, que es altamente complaciente. El espacio peridural es un espacio limitado. Entonces, si empezamos a irrigar a una presión no controlada por arriba de los 50 PSI, podemos generar hipertensión neural y el paciente puede desarrollar complicaciones. Es una muy buena estrategia y la verdad es que tiene muy buenos resultados en los pacientes donde
estamos sospechando que hay un canal congestivo o un canal estrecho con un proceso fibrótico importante. Bueno, la pregunta que le iba a hacer al inicio, no es que me entusiasmé acá. La valoración preanestésica, doctor, preanestésica, antes de algún acto preoperatorio. ¿Usted le da algún valor? Y si le da algún valor, ¿qué peso tiene para usted eso, por favor? Es fundamental. Yo soy anestesiólogo, pero no doy anestesias desde que llegué a Saltillo. Solamente me dedico a hacer dolor. Tengo un anestesiólogo que se encarga de valorar a mis pacientes y él trabaja, es un anestesiólogo regionalista y él trabaja conmigo y con los ortopedistas nada más. Entonces, su trabajo es fundamental para mí porque, para empezar, puede identificar escenarios que pueden ser potencialmente complicados en el transoperatorio. Es decir, si el paciente es muy ansioso, si el paciente no sigue indicaciones, si el paciente es fumador, consume, ahora le llaman consumidor de sustancias para fines recreativos, ya no es adicción, ¿sí? Entonces, si consume recreativamente sustancias, pues es un paciente que en el posquirúrgico eventualmente dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tenía pensado dejarle un fijador externo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? El paciente tiene muy mal aspecto físico, o sea, huele mal, no creo que vaya a tener una buena evolución. Entonces, pudiera en la evaluación preanestésica darte algunas pautas. No estoy diciendo que tengas que cambiar tu panorama, pero pueden identificar algunos puntos. Creo que es muy importante y estaríamos obligados a hacerla no en la sala. Mi anestesiólogo la hace en el consultorio. O sea, cita a los pacientes 1 o 2 días antes. Cuando tenemos niños, por ejemplo, les explica, les marca, les da el parche de EMLA, por ejemplo, los escanea, los sensibiliza del respecto de todo lo que van a hacer. A los adultos, por ejemplo, él les entrega ansiolíticos para que tomen una noche antes y llegue el paciente tranquilo. Es muy importante, realmente ya el paciente cuando llega con nosotros ya sabe todo lo que le vamos a hacer. Y esto ayuda bastante. La verdad es que yo creo que debería de ser una estrategia que todos deberían utilizar. Si yo no fuera médico y fuera paciente, a mí me gustaría que me explicaran todo lo que me van a hacer un día antes o 2 días antes y no en la sala de preanestesia, ¿me explico? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, doctor Ignacio, pues agradecemos mucho. Doctor. ¿Termina todavía? Cuando la tenemos, sí, doctor, es No, una maravilla. No, porque yo sé que no es fácil conseguirla. Es un broncón, pero sí, la verdad es que es una maravilla. ¿Y en qué la usan? La utilizamos en infusión. La ketamina inclusive se puede utilizar hasta tópica para la sintomatología, por ejemplo. La ketamina se utiliza de forma tópica porque el componente activo se absorbe por la piel, pero lo utilizamos preferentemente IV, en condiciones de dolor mixto, de difícil control. El paciente con agitación también, la ketamina es un anestésico disociativo, entonces utilizamos en esos casos también. Personalmente la utilizo mucho para los pacientes que tienen, por ejemplo, dolor de miembro fantasma, síndrome de dolor subregional complejo, neuralgia del trigémino y dolor espinal posquirúrgico. Ahí nos va muy bien. ¿Hay un límite de tiempo de uso? No, realmente no. Hay protocolos de infusiones diarias por 3 semanas, es decir, se utilizan una infusión diaria por 4 horas, 3 semanas y se reevalúa. Infusiones cortas, de dosis muy bajas. Ahí incluso tengo una paciente que metió mucemina 9 días por un dolor que no se podía controlar por nada del mundo, ¿no? Entonces la ketamina es uno de los fármacos que tiene más versatilidad de utilizarse y la dosis depende de la respuesta. Si las primeras veces no funcionan, no la seguimos utilizando, pero se puede repetir, es decir, no continuo, o sea, dejamos un periodo de lavado, de washout y la volvemos a utilizar. Gracias. Bueno, Ignacio, te entregamos aquí un reconocimiento de parte del colegio. Muchas gracias por tu asistencia y estamos muy contentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias mucho.